Buenas noches, hermanos. Es una alegría compartir esta noche lo que el Señor ha dispuesto para todos nosotros y vamos a continuar con nuestros temas, ya que 2 martes vamos ya alabando y bendiciendo al Señor y aprendiendo cada día más, aprendiendo lo que Él dispone cada día para nosotros. Y este martes, pues, tenemos a nuestra querida hermana Rosita Chirinos, quien nos va a dar el tema Soy bendición y cuerpo de Cristo. Ella en este momento se encuentra en Estados Unidos con su hija y su yerno. Hace 23 años Rosita viene sirviendo a nuestro Señor. Ella es responsable de la pastoral catequética de nuestra parroquia, Nuestra Señora del Consuelo. Asimismo, Rosita es fundadora del grupo de oración La Sabe del Señor y de Cristo en mí. Rosita es una persona muy ungida, ya que conoce mucho sobre los temas de nuestro Señor y tenemos la bendición de que hoy día esté con nosotros para compartir este tema. Vamos a ponernos en presencia del Señor para orar por ella, todos con nuestra manito derecha arriba y nuestra manita izquierda abajo, en forma de un nidito de amor para bendecir a nuestra hermanita. Señor bendito, Madre Santa, esta noche te queremos pedir que derrames tu bendición sobre nuestra hermana Rosita, que pongas las palabras correctas, adecuadas y que les des el buen discernimiento para que ella pueda llegar a través de tu palabra, a través de ese mensaje que tú quieres darnos esta noche. Señor Espíritu Santo, pósate sobre ella y dale esa sabiduría que ella sabe transmitir a través de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, protégela, protege a toda su familia, a sus hijos, a todos sus familiares y especialmente cuida mucho de ella, de su salud, de su trabajo, de su bienestar, tanto físico como espiritual, Señor. Ella es una hija predilecta tuya, ya que tú la amas y la quieres mucho. Señor bendito, Padre amado, misericordioso, te rogamos por ella. Asimismo, te queremos pedir para que nosotros también abran nuestros oíditos y esta noche podamos escuchar con oídos bien abiertos todo lo que tú quieres decirnos a través de nuestra hermana Rosita. Muchas gracias, Señor, por todas esas bendiciones que nos das. Amén. Bienvenida, hermana Rosita. Buenas noches. Rosita, tu micro. Ok. Sorry. Estaba diciendo que estaba feliz de compartir con ustedes este lindo tema. Soy bendición y cuerpo de Cristo. Es un curso de crecimiento espiritual que estamos haciendo. El primer tema se habló sobre quién soy yo, ¿no? De conocernos a nosotros, porque es importante que nosotros nos conozcamos y nos ubiquemos en un lugar como cristianos católicos que somos. Y ahí ya prácticamente estamos teniendo nuestra identidad. En el segundo tema, Helen nos trató el tema de el ladrón de mi identidad. Y si nosotros ya tenemos esa identidad cristiana, católica, no debemos dejar que nadie nos las robe, que nadie nos las pueda robar, porque se presentan situaciones en que a veces uno o deja esa identidad por ir detrás de las cosas del mundo, el dinero, o también se deja la identidad los lobos que son hermanos de otras religiones que incluso a veces no son ni cristianas y terminamos en esas sectas, ¿no? Prácticamente. Luego venía el tercer tema que es el señorío del amor. Es el señorío del amor. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos a Jesús nuestro Señor en el Seminario de Vida en el Espíritu. Y si nosotros le hacemos el Señor de nuestra vida a Jesús, ¿cómo es
el amor de nosotros hacia Él, ¿no? Esos son los objetivos. O sea, prácticamente estos temas son analizarnos a nosotros como personas para ver qué respuesta le estamos dando a Dios. Y hoy día también se trata de nosotros, ¿ah? O sea, prácticamente son temas que está hablando sobre nosotros. Soy bendición y cuerpo de Cristo. Fíjense, acá tengo esta imagen, la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Eso siempre nos dicen los padres en la misa. Al terminar la misa, la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda. Acá tenemos la cita principal, que es Efesios 1, del 3 a 7. La he copiado para leerla y no demorarnos tanto en el tema. Dice acá, dice, bendito sea Dios. Fíjense cómo Pablo empieza esta epístola, ¿no? Bendito sea Dios. Empieza bendiciendo a Dios. Entonces, es algo que nosotros también debemos de hacer costumbre. Bendito sea Dios, ¿no? Desde que nos levantamos, darle bendición a Dios, porque a Dios lo tenemos que bendecir siempre, ¿no? Él nos bendice y nosotros también tenemos que decir bendito sea Dios. Padre de Cristo Jesús, Señor nuestro, que nos ha bendecido en el cielo, en Cristo, ¿ya? Nos ha bendecido en el cielo en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales. Imagínense, con toda clase de bendiciones espirituales. Y todo esto se ve en el credo, ¿eh? Las bendiciones espirituales que tenemos. En Cristo Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para estar en su presencia. Hoy día en las profecías, el Señor nos dijo que le gustaba nuestros corazones que se esforzaban por estar en su presencia. Y fíjense lo que dice acá esta palabra, para que vean que hay una confirmación de la profecía y del tema, dice, ¿no? En Cristo Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para estar en su presencia, santos y sin mancha. En su amor, ¿por qué santos y sin mancha? Porque nos ha dado esa oportunidad Dios Padre, por los méritos de Cristo, de entrar al cielo. Y cuando entremos al cielo, nosotros vamos a estar santos, santos. Y esa es una bendición, ¿no? En su amor nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo y por medio de Él. Nosotros somos hijos del Padre por méritos de Jesucristo, ¿no? Y así lo quiso y le pareció bien para alabanza de la gracia gloriosa que nos hacía en el bien amado. En Él y por su sangre fuimos rescatados. Fíjense, otra bendición que nos da en esta cita bíblica del Señor. Porque Él dio la vida para que nosotros fuéramos, Él nos rescata, Él compra nuestra libertad, nuestra condenación, prácticamente la compra con su sangre. Y se nos dio el perdón de los pecados. ¿Se dan cuenta? Acá hay muchas confirmaciones. Se nos dio el perdón de los pecados. Imagínense esa bendición que tenemos de tener el perdón de los pecados. Fruto de su generosidad inmensa que derramó sobre todos nosotros. Esa generosidad de Dios sobre nosotros, por amor, es una gran bendición. Y todo esto está confirmado prácticamente en el credo. Justo el credo lo tocamos en la catequesis de adulto la semana pasada y me encontré estas que he copiado acá, es textualmente lo que dice el catecismo, ¿no? He cogido dos partes del credo nada más para no hacer muy largo el tema. Cuando decimos creo en la comunión de los santos, participamos del amor de Dios y de sus santos y nos comunicamos unos a otros los dones, los bienes y tesoros de la gracia que cada uno recibe y alcanza de Dios.
A esto de los bienes se refería en la cita anterior que leímos, los bienes espirituales que hay en el cielo. Nosotros en la comunión de los santos, que es una bendición que tenemos en nuestra fe católica cristiana, decimos que tenemos esa comunión con los santos. No sé si ustedes saben cómo es esta comunión, pero es la iglesia que se comunica. Es la iglesia comunicada, pero no es la iglesia que somos nosotros nada más, nosotros somos la iglesia peregrina. Somos la iglesia una, y esa iglesia una es la iglesia peregrina, que es la que está acá en la tierra, que somos nosotros, la iglesia purgante, que son los que han fallecido y que todavía no han subido al cielo, pero están salvados y están en el purgatorio, por eso dice purgante, de purgatorio. Y la iglesia triunfante de todos aquellos que fallecieron y subieron al cielo y son santos. Entonces, hay una comunión entre nosotros, entre estas tres iglesias. Por eso es que es una bendición que nosotros podamos compartir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú tienes un familiar difunto y está en el purgatorio, y si tú le mandas a hacer una misa, estás compartiendo una bendición para sacarlo lo antes posible del purgatorio. Y cuando tú mueras, esas almas por las cuales tú rezaste en el purgatorio van a rezar por ti. O sea, hay una comunión de toda esta iglesia. Y todo eso es una bendición, eso es compartir la bendición. O sea, nosotros prácticamente estamos compartiendo la bendición que Dios nos da, o sea, los bienes espirituales que Dios nos da, estamos compartiéndolo no solamente entre nosotros los vivos, sino también con los muertos, con los difuntos. ¿Amén? ¿Está claro eso, no? Entonces, tenemos otra parte del credo donde dice, creo en el perdón de los pecados y en la vida eterna. Y esto también lo copié textualmente porque dice, la muerte que ha sido transformada por Jesucristo de maldición o tragedia en bendición o gracia. O sea, Jesucristo con su sacrificio que hace, la muerte la transforma de maldición en bendición, ¿no? Entonces, para el cristiano dice, porque gracias a Cristo resucitado, la muerte del cristiano tiene un sentido positivo porque en ella nos llama a vivir con Él. O sea, la muerte es una bendición. Cuando nosotros morimos, no debemos de tener tristeza. Porque nosotros vamos a ir a encontrarnos con Cristo. Al contrario, nosotros tenemos que, cuando se muere un familiar, nos da tristeza que ya no lo vayamos a ver, pero nosotros tenemos que preocuparnos porque nuestros familiares vayan al cielo para encontrarnos con ellos, ¿no? Y ese es compartir las bendiciones, los bienes espirituales. Entonces, pero ya el que parte de este mundo se va a encontrar con Cristo. Y esa es una bendición. Nos une a Cristo muerto y resucitado, porque Cristo está vivo. Cristo resucitó, pero nosotros no podemos separar la pasión y muerte de Cristo de la resurrección como católicos cristianos. Y entramos a formar parte de los bienaventurados, o sea, de los bendecidos. Eso es lo que está diciendo. Bienaventurados son los bendecidos. Entonces, el perdón de los pecados es una bendición que Dios nos ha dado, gracias a los méritos de Jesucristo que murió en la cruz. ¿Ok? ¿Cómo recibir las bendiciones de Dios? ¿Por qué decimos de Dios? Porque el único que da bendiciones es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos bendice. La Virgen María también nos bendice, les digo. Pero muchas veces queremos lo mejor de Dios y también lo del mundo, ¿no? No dicen 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Y eso es lo que siempre pedimos: salud, dinero y amor, ¿no? Pero desde ahora pidamos, Señor, quiero salud, dinero, amor y bendición también, ¿no? Yo te pregunto,
vamos a reflexionar. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Cómo estamos viviendo nuestra unión con Dios? ¿Llevamos una vida que le agrada a Dios? Yo quiero que te preguntes a ti mismo, como yo me he preguntado. ¿Estamos viviendo una vida que le agrada a Dios? Entonces, porque depende de cómo vivamos nosotros, vamos a recibir o no la bendición de Dios, sea espiritual o material. Depende de lo que nosotros hagamos acá. Y eso lo vamos a ver más adelante. O sea, son nuestras acciones las que van a hacer que nosotros podamos recibir la bendición de Dios. Nunca vamos a recibir maldición de Dios, pero sí vamos a recibir la bendición de Dios. Pero tenemos que aprender a cómo recibirlo. Cuanto más confíes en Dios, mayor será tu bendición, ¿no? La mayoría de veces se nos olvida lo importante que es una bendición. Lo importante, ¿no? A veces decimos de palabra, Dios te bendiga, lo sentimos de verdad, ¿no? Dios nos ha dado la capacidad para bendecir, que seamos bendición para nuestros propios hijos y seres queridos, pero por el desconocimiento e ignorancia, muchas veces en vez de hablar de bendición para sus vidas, atraemos maldiciones a causa de las palabras que expresamos por nuestra boca. ¿Cuántas veces les hemos gritado a nuestros hijos? ¿Cuántas veces les hemos dicho tonto o tonta? ¿Ustedes creen que cuando les decimos esto a nuestros hijos es una bendición? Atraemos maldiciones, ¿no? Y es un punto mucho para reflexionar. A veces los resondramos de una manera que en lugar de traer bendiciones para ellos, estamos trayéndoles maldiciones, ¿no? La vida de nuestros seres queridos prácticamente está sujeta a bendiciones por nosotros, que más conocemos a Dios, porque depende mucho de nosotros que les enseñemos a recibir las bendiciones de Dios, ¿no? Porque a veces no salen bien las cosas en la vida y es porque no estamos actuando bien. Cuando uno no está actuando bien, es difícil recibir una bendición del Señor, ¿no? Tenemos que hacer las cosas conforme a su voluntad, conforme le agrada a Él. Entonces, si nosotros no le hacemos caso al Señor, o nosotros no le creemos a Él, o no confiamos en Él, es difícil que recibamos una bendición. Dice, la bendición trae en nuestras vidas misericordias, favores, la gracia de Dios, y nos trae paz y gozo. Y esta es una promesa que está en la Biblia, ¿no? Y la Biblia nos habla de más de 2,000 promesas, como 3,000 promesas que tenemos, y el Señor es fiel a sus promesas, te digo. Es fiel a sus promesas, pero conforme... Hay una canción que dice, si eres fiel en lo poco, el Señor te confiará más, porque eso es bíblico también. Eso es bíblico. Si nosotros no confiamos mucho en Dios, Él nos da bendiciones y nosotros no sabemos administrar bien estas bendiciones, ¿cómo podemos pedirle más bendiciones al Señor? Entonces, tenemos que saber administrar también las bendiciones que recibimos de Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, pues para esto han sido llamados, y de este modo recibirán la bendición. Para recibir la bendición de Dios solo depende de lo que podamos hacer para que el Señor pueda darnos
de lo que Él tiene reservado, ¿no? O sea, todos estamos buscando las bendiciones, pero ¿qué pasa si nosotros estamos devolviendo mal por mal? Jesucristo dijo en un momento, antes se dijo ojo por ojo y diente por diente. Yo te digo hoy en día que si alguien te da una cachetada en la mejilla, tú le pongas la otra mejilla. Te está llamando a vencer el mal haciendo el bien. Eso te dice Jesús y te enseña Jesús, ¿no? Entonces, nosotros cuando recibimos un mal, nosotros tenemos que bendecir a estas personas. Tenemos que bendecir. El mismo Jesús dice, ora por tu enemigo, ama a tu enemigo. Entonces tenemos de repente que hacer silencio para no discutir. O sea, empezar a tener un poquito las características de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Todos buscamos bendiciones de salud, finanzas, favores o gracias en ojos de otras personas. Y es verdad. Pero Dios, es bueno que las busquemos, sí, porque Dios te pone a otras personas para bendecirte también, ¿no? ¿Por qué creen que a la salida de casi la mayoría de las iglesias hay mendigos? Porque ellos buscan la bendición de Dios a través de las personas, porque las bendiciones siempre llegan a través de otras personas, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros ayudamos a alguien? Es porque Dios nos está dando esa bendición para que nosotros podamos ayudar a estas personas. Y esa es una bendición. Por eso es que dice que nosotros tenemos la capacidad de bendecir. Entonces, sí está bien que las busquemos también las bendiciones a través de otras personas, mirando a otras personas, pero a veces no todos te van a dar bendiciones, ¿ah? No todos, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de encontrar el favor de Dios en nuestras vidas, pero para eso tiene que haber un cambio, hacer la voluntad de Dios, romper nuestros miedos. Miren esta figurita acá, no tengas miedo, abran de par en par las puertas a Cristo, porque de nosotros va a depender el conseguir esa bendición. Si nosotros le cerramos las puertas al Señor, no vamos a recibir ninguna bendición, ¿ya? Entonces, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 8, dice, finalmente tengan todos un mismo sentir, todos. Estábamos hablando en el credo de la comunión de los santos. O sea, todos como iglesia debemos de tener un mismo sentir. Compartan las preocupaciones de los demás con amor fraterno, sean compasivos y humildes. Fíjense acá lo que nos dice el Señor, ¿no? Que tengamos un mismo sentir y que compartamos las preocupaciones de los demás con amor fraterno. O sea, si nosotros vemos a personas que están necesitadas, ¿por qué no compartir con ellas nuestros bienes materiales? ¿No? ¿Por qué no podemos, a veces en nuestra familia hay gente que necesita y a veces ni siquiera los queremos visitar? O un vecino, o si nos enteramos que un hermano en nuestro grupo necesita porque no tiene que comer, ¿por qué no compartir nosotros con ellos? ¿Por qué no, cuando vamos al mercado, comprar una canastita de víveres para el hermano que necesita? Sin que se lo digas a nadie. No lo tienes que publicar. Compartir nuestras preocupaciones. Si una persona está triste, ¿por qué no acompañarlo en su tristeza hasta dejarlo más tranquilo? ¿Cuántas personas no se han suicidado porque llegó una voz amiga que empezó a compartir su problema?
esa es una bendición que nosotros compartimos. Esas son las bendiciones porque tenemos la capacidad de bendecir y porque Dios nos envía a llevar las bendiciones que Él nos da para compartirlas, ¿no? Entonces, dice, estas actitudes son las características del carácter de Jesús. Como les dije, tenemos que aprender a, copiar a Jesús, a hacer, a tener las acciones de Cristo. ¿Podrían usar su micro, por favor? A tener este ejemplo de Jesús de vida, que nos pide, que Él lo dice cuando instituyó el bautismo, en Mateo 28, 19, vayan y hagan que todos los discípulos, que todas las naciones sean mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a hacer todo lo que yo les he enseñado. Entonces, enséñenles a hacer, o sea, los apóstoles recibieron esa misión de enseñar a hacer todo lo que Cristo hizo, todo lo que Él nos había enseñado. Entonces tenemos que empezar a configurarnos con Él, y eso nos da el sacramento de la confirmación. Esa es la gracia que nos da. Entonces todos tenemos que tener un mismo sentir. Tenemos que ser compasivos, tenemos que amar a nuestro prójimo, ser misericordiosos. Ya saben, misericordia viene de dos palabras. Miseri es de miseria y cordia de corazón. Es cargar con las miserias de tu hermano o de tu prójimo en tu corazón. Y también tenemos que ser amigables. Tenemos que vencer a veces muchas barreras. A veces tenemos ataduras que no nos dejan ser muy amigos, pero tenemos que ser amigables. Tenemos que tener el mismo sentir de nuestro prójimo, amarlo. Para eso es necesario también perdonar, porque a veces cuando un amigo nos ha hecho alguna cosita, alguna perrada, o nosotros también lo hemos hecho, ¿no? Nosotros no somos unos santos tampoco. Entonces, no podemos tener rencor, si no, ya no hay esa amistad. Y todos somos una sola iglesia. Entonces, tenemos que tener esa unidad, tenemos que tener esa capacidad de la gracia de Dios que nos da para perdonar, para poder no tener rencor y poder transmitir las bendiciones que Dios nos da, ¿no? Entonces, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, ese capítulo 3 léanselo porque es precioso, ¿eh? Porque el Señor tiene los ojos puestos sobre los justos y los oídos atentos a sus peticiones, mas el Señor se opone a los que hacen el mal. Fíjense, bien clara es la palabra, dice, Dios, a los que actúan bien, Él nos está mirando, todos estamos actuando bien. Así que, y está atento a nuestras peticiones. ¿Por qué muchas veces decimos, ora por mí, a mí, una cosa es ayúdame a orar y otra cosa, ora por mí porque a mí Dios no me escucha? Eso muchas veces me lo han dicho. Sin embargo, ayúdame a orar, oremos por tal persona. Pero el decir que Dios no nos escucha, si tú eres una persona que estás actuando bien, Dios tiene los ojos puestos en ti y está atento a tus peticiones. Pero eso sí, como dice acá, mas el Señor se opone a los que hacen el mal. El Señor se opone, o sea, no escucha a los que hacen daño. O sea, cuando uno hace cosas que no están bien y perdemos la gracia por el pecado prácticamente no hay una relación con Dios, no hay esa comunicación. Por eso es que tenemos que buscar rapidísimo recuperar la gracia con la confesión. Si en nuestro corazón hay maldad para con los demás, Dios no nos estima para bendecirnos, pues solo los de buen corazón son los que reciben las bendiciones. Fíjense qué importante es esto, ¿no? A veces hay hogares de ancianos donde las enfermeras los tratan mal a los ancianitos, ¿no?
si no tienen esa capacidad de servicio, y los dueños de estas casas de ancianos ni se dan cuenta. Acá he puesto la foto de un personal de salud. ¿Con qué cariño le trata a esta anciana? Ese es tener buen corazón, ¿no? El visitar a un preso, el visitar a un enfermo, el ayudar a nuestros hermanos. Eso es lo que a Dios le agrada, ¿no? Entonces, yo les digo, bendición es del buen decir y maldición es el mal decir. ¿Cuántas veces hablamos bien o hablamos mal? Yo recuerdo mucho, haciendo este tema, de que la primera vez que mi hija postuló a la Academia Diplomática, ella no ingresó al toque en la primera vez. Estaba preparada, me imagino que sí, porque sacó notas altas. Siempre le decíamos al padre Pablo en la misa que rezara por Alessandra. Él sí sabía cuál era la intención. Y en la misa decía por las intenciones de Alessandra Falconi. Y una hermana, no de las aves, de otro grupo, me dijo, ¿por qué tanto piden por tu hija? Y yo en mi inocencia le dije, es que mi hija está postulando a la Academia Diplomática. Ay, ¿qué va a ingresar? Eso es para capos. Eso es para inteligentes. O sea, ¿qué me está diciendo? Que mi hija no era inteligente, ¿no? Eso es para gente que tiene vara. Por gusto están haciendo eso. Así me lo dijo. Yo me quedé, me sentí mal. Y justo viene el padre y me dice, ¿qué te pasa? Esto me ha pasado, padre, le digo. ¿Pueden apagar su micro? Entonces el padre le conté, ¿no? Y me dijo, ay, Rosa, me dijo, hay cosas, hay que saber a quién decir las cosas, porque no todos bendicen. Y él me habló de esto, que nosotros tenemos la capacidad de bendecir, pero también tenemos la capacidad de maldecir. Y me dijo, la bendición viene así, cuando uno dice bien las cosas. La bendición es el bien decir y la maldición es el mal decir. O sea, no se necesita decir maldito sea, maldita sea, sino el mal decir algo es una maldición. Entonces, yo me quedé y no le puse la confianza de repente en el Señor, no sé, pero justo en esa semana la sacaron a mi hija del concurso. Al próximo año solamente le pedí oración en las personas que yo confiaba nada más, ¿no? Porque a veces otras personas nos traen las maldiciones por el mal decir. No es necesario que te digan maldito sea, sino el decir algo malo ya es una maldición, ¿no? Está claro eso, me imagino. Ay. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, me encantó este capítulo. En el verso del 13 al 16, esto es larguito, dice, ¿y quién podrá hacerles daño si se esfuerzan en hacer el bien? Felices ustedes, felices es bendecidos también, ¿no? Si incluso tienen que sufrir por algo, por hacer el bien. No teman lo que ellos temen, ni se asusten, sino bendigan en sus corazones al Señor. A Cristo estén siempre, al Señor, a Cristo. Estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza, pero háganlo con sencillez y deferencia, sabiendo que tienen la conciencia limpia. De este modo, si alguien los acusa, la vergüenza será para aquellos que calumnian la vida recta de los cristianos. ¿Cuántas personas hablan de nosotros? ¿O cuántas veces nosotros hablamos de los demás? Y por ahí lo deformamos y sin querer estamos calumniando.
Pero, como dice el Señor, que no tengamos temor en hacer el bien, porque seremos bendecidos igual. Si nosotros seguimos obrando el bien, aunque nos calumnien, aunque nos digan lo que sea, nosotros seguiremos siendo bendecidos. Lo que Dios bendice no lo maldice nadie, eso está en Números 22:12. ¿Ya? Está claro que si nosotros cumplimos lo que Dios habla a través de su palabra, nos hacemos merecedores de todas las promesas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Las promesas de Dios, como les dije, son casi como 3.000 que hay en la Biblia. Una de ellas que yo me la agarro siempre es la de Juan 14:14. Todo lo que me pidas, si mencionas mi nombre, yo te lo daré, ¿no? Entonces, el Señor me engríe con esta petición que siempre le hago, ¿no? Hay en el Apocalipsis dice, busquen y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que se llama se le abrirá, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer para recibir estas bendiciones del Señor, para nosotros poder transmitir estas bendiciones a otras personas? Es tener una conciencia limpia, amar al prójimo, tener la capacidad de perdonar, ya se los dije hace un rato, y también tener una estabilidad emocional. O sea, no esperemos que las personas que no tienen esa estabilidad emocional nos puedan transmitir bendiciones. Podría ser que nos transmitan bendiciones, sí, pueden transmitir bendiciones, pero no critiquen a ellos. Apaguen sus micros. En el Salmo 1:43:10 dice, enséñame a que haga tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno plano. Hoy día en las profecías de la alabanza decía hijos míos, ¿no? Y decía, crean en mí porque yo soy el Dios vivo. Y después decía, yo soy tu Dios y por eso los amo, algo así. Entonces, acá prácticamente también confirma, a veces las profecías confirman enseñanzas, oraciones y todo. Dice, este salmo que lo busqué sobre, nosotros siempre tenemos que pedirle al Señor, o sea, nosotros queremos decir, quiero hacer la voluntad de Dios, pero a nuestra manera, de repente no la vamos a hacer bien. Entonces, si le decimos a Dios, enséñame a hacer tu voluntad, Él nos va a enseñar a hacer su voluntad, ¿no? Y nos va a guiar por los caminos que Él quiere, por ese terreno plano, llano, sin problemas y sin todo. Entonces, tenemos que pedir que nos enseñe el mismo Señor a hacer su voluntad. Es importante, entre más hagas la voluntad de Dios, más bendiciones recibirás, ¿no? No debemos de tener temor y que Dios sea nuestra prioridad, pues de Él tenemos una promesa, su bendición que no escaseará ni disminuirá. Él hará que lo que le demos a otros se nos multiplique para nuestra bendición. A veces tenemos miedo. Todo lo que tengamos nosotros es bendición de Dios, porque si Dios quiere no lo tenemos. Entonces, tenemos que darle esa prioridad al Señor. No tengamos temor. Se nos presenta un mendigo y si tú tienes 10 soles y no tienes más, yo te digo, si se lo das porque crees que ese mendigo necesita y te quedaste sin nada, el Señor te multiplicará. Te lo va a multiplicar sí o sí, porque el Señor es leal. El Señor es leal. Y Él te provee de cosas para que nosotros ayudemos a los demás, ¿no? Por ejemplo, en estos días yo me enteré de que nuestros hermanos sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal Jesús Vive quieren arreglar
el sagrario que tiene es de madera y quieren ponerle pan de oro. El pintar en pan de oro cuesta 4.500 soles nada más. Pero es madera. Es madera. Y nosotros queríamos ayudarle consiguiendo esos 4.500. Pero en la mañana yo estaba mirando y decía, ¿cómo le vamos a tener al Señor en un sagrario de madera que más adelante se puede apolillar? ¿Ustedes creen que eso es justo? ¿No? Entonces, ¿cuántas personas podrían, entre muchos, juntar y comprar un sagrario? El Señor se merece lo mejor. Y sin embargo, yo les digo a todos aquellos que nosotros demos algo, el Señor nos va a multiplicar. Entonces no lo hagamos por el interés de esta multiplicación. Hagámoslo por amor a Dios. A mí, yo sí les puedo dar muchos testimonios de que cuando yo he ayudado, el Señor me ha multiplicado las cosas, ¿no? Yo no quiero demorar mucho en el tema, ¿no? Porque Dios sí, eso es verdad. Un día le ayudé a una hermana, le pagué sus, o sea, no lo digo yo para vanagloriarme, porque tampoco estoy diciendo su nombre ni nada, le pagué su recibo de agua, porque le iban a hacer un, ¿cómo se dice? Algo judicial que hacen las municipalidades y la CEDAPAL, o sea, no recuerdo el nombre, coactivo. Está en juicio coactivo con la municipalidad. Y yo le pagué, hicimos un trato, llegué a un acuerdo con CEDAPAL y le pagué. En menos de 10 días, el Señor no me dio el 100% o 10 veces más, ¿no? Me dio miles de miles por ciento, les digo, ¿no? Yo lo hice porque la quería mi hermana, a esta hermana, una hermana del grupo de oración, y la veía sufrir. Y saben que el Señor me lo recontra multiplicó, les digo. Por eso les digo, no tengamos temor en ayudar o en tener ese temor, me voy a quedar sin nada. No piensen en eso, porque el Señor te provee. La providencia de Él es grande. El Señor te va a proveer. Él te va a mandar, pero hay que saber cómo recibir esas bendiciones, ¿no? Si queremos disfrutar de las bendiciones y también de la prosperidad de Dios, debemos comenzar a pedirle a Él sabiduría para saber administrar todo lo que nos dará. Y es verdad, nosotros a veces recibimos muchas bendiciones, no solamente materiales, espirituales, pero no sabemos cómo distribuirlas. Por ejemplo, una bendición espiritual. Yo antes no oraba por las almas del purgatorio. Pedía por mi familia solamente en el aniversario de su muerte o en su cumpleaños. Hoy en día, todos los días rezo por ellos. Porque aprendí que esas bendiciones espirituales se tienen que compartir, los bienes espirituales. Y si Dios me da la capacidad y el tiempo para poder orar, lo hago también por los seres que yo quiero y también por los seres que no conozco. Yo apunto, tengo mi relación y estoy apuntando todos los que me piden para orar por ellos, lo oro. Y me he acordado de todos mis amigos fallecidos, tengo una lista gigante, porque quiero que todos salgan del purgatorio, ¿no? Entonces, pero también los bienes materiales, ¿cuántas veces botamos el dinero o somos muy gastadores? El consumismo, no nos medimos y no tenemos, y cuando se nos presenta alguna situación de apoyar a alguien que está necesitado, a veces damos una minucia o no damos nada, ¿no? Decimos no tengo,
Uy, que yo no trabajo, yo ahorita no estoy trabajando, ¿no? Pero igualito hay que dar, ¿no? Hay que dar de lo que no tiene, como la viudita, cuando Jesús puso la parábola de la viudita, de esa manera tenemos que nosotros atender en las necesidades de nuestro prójimo. Pero nunca hay que olvidar de dónde proviene la bendición. Lo tenemos en Deuteronomio 8, del 11 al 14. Para que nuestro éxito no se aleje de Dios, tenemos eso en el Apocalipsis 3, 15, 17. Y para que el corazón no se llene de orgullo y menosprecie al prójimo, en 1 Samuel 2, 3. Te voy a leer la del Apocalipsis porque me parece muy interesante que lo lea. Dice, Apocalipsis 3, del 15 al 17. Conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú piensas, soy rico, tengo de todo, nada me falta. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Cuando se nos dan bienes materiales, tenemos que dar gracias a Dios por eso y compartirlo, ¿no? Como siempre, y varias veces, y lo voy a repetir porque hay gente nueva. Yo les contaba un cuentito de un mendigo que un millonario lo ve, y este millonario se va y después dice, pobre mendigo, le voy a regalar 1.000.000 de soles. Y le da 1.000.000 de soles y el mendigo no le dice gracias. Y el millonario dice, oye, le dice, te estoy regalando 1.000.000 de soles y no eres capaz de decirme gracias. Y el mendigo le dice, tú dale gracias a Dios que te permite ayudarme. Y esa es la verdad, esa es la verdad. Si nosotros tenemos para dar esta bendición, es porque Dios nos está bendiciendo a nosotros con eso. Y tenemos que darle gracias a Dios por estas bendiciones, ¿no? Entonces, si realmente queremos recibir la bendición de Dios, tenemos que hacer en nosotros carne su palabra y hacer su voluntad. Dice, la oración más grande que podamos hacer, hágase tu voluntad en mí. A veces pedimos y no se nos da. Dios sabe por qué no se nos da. Es la voluntad de Él. Que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Así como el leproso le dijo, si tú quieres puedes sanarme, igualito. Si tú quieres puedes sanarme. No nos olvidemos, existimos para bendecir. En las dificultades bendice al Señor. Que en nuestra primera palabra, bendito seas Dios. Cuanto más bendices la misericordia de Dios, recibes más bendiciones. Somos herederos de sus bendiciones y no podemos devolver maldiciones, nunca. Nosotros somos cristianos y tenemos que configurarnos con Cristo. Pero nosotros no podemos maldecir. Pero como ya les expliqué lo que es también maldecir, porque maldecimos a través de nuestras palabras, tenemos que aprender a aguantarnos un poquito y siempre hablar bien, o sea, el buen decir para poder bendecir a todos, ¿no? Y despojarnos de todo aquello que no nos deja recibir las bendiciones, que es el miedo, la angustia, la incertidumbre, la desconfianza, las decepciones, el rechazo, el maltrato, todo aquello que a veces lo tenemos atado a los rencores, los odios. A veces recordamos algo que nos han hecho, no nos deja recibir la bendición, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucha confianza y fe en Dios para recibir las bendiciones. Entonces, como el tema es un poquito largo, me voy a saltear estas partecitas, pero hay una parte donde en Lucas 1:37 dice, para Dios nada es imposible. En Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. O sea, tenemos que creer. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, y den gracias a Dios en toda ocasión.
por voluntad de Dios. Esta es por voluntad de Dios su vocación de cristianos, dar gracias a Dios. Es la voluntad de Dios que siempre le demos gracias. El Salmo 25, alabar a Dios en la prueba. Por más que estemos viviendo pruebas, dificultades, tenemos que alabar a Dios. Y les dejo como tarea leer Filipenses 2, del 6 al 9, que habla sobre la divinidad de Jesús y la obediencia de Jesús. Pero cuando nosotros somos obedientes, Dios también nos bendice, ¿no? Nosotros, en primera carta de Corintios 12:7 y en Romanos 12:5-6, Pablo nos dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en un lugar, en su lugar es parte de él. Y en Romanos dice, así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo, dependemos unos de otros y tenemos carismas diferentes según el don que hemos recibido. O sea, todos estamos unidos. Somos una sola iglesia, como al principio les dije, la peregrina, la purgante y la triunfante, en una sola iglesia todos estamos unidos y somos un solo cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, Él es el que nos tiene que gobernar. Él nos tiene que gobernar, pero tú tienes que ubicarte en ese cuerpo. No todos hacemos las mismas cosas, por eso dice, de acuerdo a los carismas que hemos recibido. Entonces, unos tienen el don de enseñar, de predicar. Otros, por ejemplo, Paquito tiene el don de cantar. Nancy también lo tiene, Sarita, Elcita, ¿no? Los de música. Otros tienen el don de orar, ¿no? Que está en intercesión, pero todos somos un solo cuerpo y tenemos que estar unidos y compartir entre todos la bendición. ¿Quiénes están fuera de este cuerpo? Algunos piensan que los hermanos cristianos separados están fuera de este cuerpo, porque ellos sí no nos consideran a nosotros parte del cuerpo de Cristo, porque ellos se consideran otra iglesia. Sin embargo, ellos se van a salvar gracias a nuestra fe católica. Gracias a esto nosotros, a pesar de que ellos son herejes, porque ellos niegan la divinidad de Cristo en el vientre de María, practican la herejía, a pesar de eso, nosotros, la Iglesia Católica, los considera como miembros del cuerpo de Cristo imperfectos. Es como que son miembros enfermos, ¿ya? Son imperfectos. Entonces, en Isaías 48:10 nos dice la palabra, esto sí te he puesto en el fuego igual que la plata y te he probado en el horno de la desgracia. Se refiere todo esto al sufrimiento que tenemos en la vida, porque no todo es felicidad en nuestras vidas, ¿no? Pero a veces estos sufrimientos, estos dolores que tenemos sirven para que nosotros vayamos perfeccionándonos, porque tenemos que entrar al cielo perfectos, santos, ¿no? Entonces, demos gracias a Dios a veces por sufrir. Por eso es que dice, tenemos que alabarle en el quebranto, tenemos que siempre darle gracias a Dios, agradecer, alabarlo, porque por las bendiciones que tenemos, siempre bendecir a Dios aunque te vaya mal a ti, ¿no? Y acá ya termino. En Hebreos 2:10 dice, Dios del que viene todo y que actúa en todo, de él vienen las bendiciones y actúa en todo, quería introducir en la gloria a un gran número de hijos. Es una bendición. Y le pareció bien hacer perfecto por medio del sufrimiento al que se hacía cargo de la salvación de todos, que es Cristo. Por medio del sufrimiento de Cristo nos da entrada en el cielo. Y esa es una gran bendición que tenemos. Bendigamos, perfeccionando y no maldigamos a nadie. Con nuestro mal decir, hablar mal. En medio del dolor y la adversidad, el Señor nos fortalece y nos mantiene firmes, ¿ya?
En Juan 14, 16, 17 dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Otra parte de la profecía de la alabanza de hoy día. El Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros. Y nosotros no lo conocemos. La gente que no lo conoce no puede decir nada. Pero gracias a los méritos hechos por Cristo, a ese sufrimiento de Él, es que nosotros tenemos muchas, muchas bendiciones y se cumplen las promesas de Él. Pero tenemos esa capacidad de bendecir. Mayrita, haré una oración chiquita de unos 5 minutitos, por favor. ¿Sí? Ya. Aquí, ya. Vamos a cerrar nuestros ojos en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Paco. Yo sé que estás aquí. 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 Para amarme, para bendecirme y darme todo tu amor. Para amarme, para bendecirme y darme todo tu amor. Sí, Señor. Yo sé que tú estás aquí, Señor, para amarnos, Señor, para bendecirnos y para darnos todo tu amor, Señor, bendito seas. Gracias por esa deferencia que tienes, Jesús bendito, para este grupo, para mis hermanos. Te quiero entregar a cada uno de ellos, Señor, para que derrames en cada uno de ellos tus bendiciones. Esas necesidades que cada uno podamos tener, Señor, y que no necesitamos ni decirlas, Señor, porque tú nos conoces y tú lo sabes todo, Señor. Pero te entrego esas necesidades de cada hermano. Cualquier preocupación, Señor, te entrego, Señor, la vida de cada uno de ellos y de su familia, para que tú los bendigas, Señor, para que tú bendigas sus hogares, para que bendiga su salud, Señor, bendiga sus trabajos, bendiga su economía, Señor, bendiga sus proyectos y sobre todo, Señor, para que nos enseñes a hacer tu voluntad, Señor. Aumenta siempre nuestra fe, Jesús bendito, para que podamos caminar en fe contigo, Señor, para que podamos hacernos acreedores a todas esas promesas tuyas, que son pura bendición, Señor. Derrama tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, Señor, para caminar con esa luz que tú nos has dado, Señor, para caminar, Señor, de tu mano siempre y de tu Santo Espíritu, dándole gloria al Padre, alabanzas al Padre, bendito Dios. Gracias, Señor, porque yo sé
que tú estás acá, que en este momento, hermano, yo te he pedido que en un silencio personal le pidas al Señor qué bendiciones quieres recibir. Señor, derrama esa paz en nosotros. Derrama, Señor, ese gozo tuyo, esa alegría, Señor. Porque queremos ser esos cristianos alegres, Señor. Que se note que somos cristianos. Que se nos note que tú brillas en nosotros, Señor. Que se note que nosotros hacemos y te hacemos caso, Señor. Hacemos lo que tú nos dices, Señor. Gracias, bendito Dios. Abramos nuestras manos y recibamos estas bendiciones. Paquitos. Yo recibo todo. Yo recibo todo. Yo recibo todo. Tu amor. Abre tus manos. Recibe el amor de Dios. Recibe la bendición de Dios. Yo recibo todo. Decláralo. Dile. Yo recibo todo. Recibe, hermano. Yo recibo todo. Y a ti, Virgen Santa, que estás rogando por nuestra paz, nuestra tranquilidad, también te pido que nos bendigas siempre, nos cubras con tu manto, mamita linda. Gracias por habernos donado a tu Hijo para que podamos tener esta oportunidad de entrar al cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.